mal. El evento en realidad antes era proposado por otro colega de la industria, con un nombre diferente. Este es un momento particular porque más bien es la última Expo Week en la que voy a estar involucrado. Todo tiene un ciclo de evolución y las agendas que yo tengo para trabajar dentro de la industria van cambiando conforme la industria va cambiando. La Expo Week nació como un evento para celebrar la industria costarricense en un momento en donde la industria costarricense estaba demostrando números de crecimiento acelerados, en un momento en donde éramos muy optimistas y donde no estábamos conscientes de una serie de situaciones que se presentaron y que nos generaron enormes retos que tuvieron un impacto que ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces la Expo nació desde el optimismo en un momento en donde tuvimos muy poco foresight, digamos, de lo que iba a suceder. Y ahora que la Expo está convirtiéndose en este nuevo proyecto que Alberto está empezando a liderar por primera vez, precisamente responde a esos cambios en la industria que nosotros hemos visto. Entonces, le voy a pedir ya, don Johnny nos hizo algunas palabras, pero entonces le voy a pedir nada más que se introduzca de nuevo por aquello de las personas nuevas y a los otros, por favor, que nos digan un poquito quiénes son y cuál es su involucramiento, digamos, en este ecosistema en el que estamos. Buenas tardes ahora. Johnny Corrales, secretario de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación y coordinador del capítulo de Tecnologías en la Economía Creativa, TECREA. Y estando aquí para apoyar en todo lo que tenga que ver dentro del concepto de creación cultural, innovación y tecnología. Yo soy Laura Pacheco, soy productora audiovisual. Desde la producción he participado siempre, he intentado incidir en todo lo que tiene que ver con política pública. Fui la que diseñó, digamos, el concepto y participó en todo el desarrollo de la creación del CETAP y dirigí el CETAP los primeros 10 años. Fui viceministra de Cultura y desde ahí me tocó trabajar un poco con estos sectores, muy cercano al Centro de Cine. Y desde el Parque de la Libertad, ahora que Gustavo está en el CETAP, estoy trabajando más para fortalecer todas las alianzas y poder desarrollar estrategias con todas las personas que consideremos que son las personas que tenemos que trabajar de manera colaborativa para tratar de incidir en política pública, fundamentalmente en industrias creativas. Buenas tardes, mi nombre es Raciel del Toro, yo soy el director general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, ese es su nombre original, conocido como Centro de Cine. Si bien nació en el año 77 solo para producir cine, ha ido evolucionando y cambiando sus funciones y durante los últimos años ha evolucionado también a sumar otras maneras de contar, no solo cine, audiovisual de manera general, series, animación y queremos también sumar a videojuegos más pronto que tarde. Muchas gracias. Comentaba hace un momento acerca de ese optimismo con el que nació la Expo y un mensaje un poquito ominoso, digamos, acerca de lo que no vimos que iba a suceder. Alfredo en la presentación nos habló sobre números de crecimiento que estamos viendo de la industria de juegos de Costa Rica, pero hay un dato que tal vez Alfredo no conocía en el momento de preparar la presentación, que es que en 2019 nosotros, empresas costarricenses, producimos videojuegos. Si prestaron atención a la presentación de Alfredo nos habla de 20. Y en este momento tenemos aproximadamente 20 estudios y hay otro dato que también escapa un poco a esos detalles. Estos 20 estudios, más de la mitad son estudios que surgieron después. Nosotros tuvimos y casi el 70%. En parte en pandemia, en realidad, una serie de factores y la pandemia son los. Entonces, nosotros vimos una serie de fenómenos suceder.
efecto del consumo, del crecimiento de consumo mundial, causó un efecto que para la industria en general ha sido sumamente nocivo, que fue la consolidación de grandes empresas. Que se empieza a producir una muy fuerte integración vertical. Y para un sector que depende tanto de la venta de servicios como de nosotros, es muy nocivo, porque significa que entonces los grandes clientes que tenemos desaparecen, porque los clientes que ellos tienen, que son todavía más grandes, empiezan a integrar verticalmente sus servicios. Entonces, de pronto ya nadie quiere contratar a empresas ticas, no porque no tengamos talento, lo tenemos muy buenos, excelentes programadores, excelentes artistas, incluso personas de administración y producción. Pero el problema es que somos muy pequeños y nosotros dependemos de la tercerización de servicios para empresas que a su vez están tercerizando. Entonces, estos grandes clientes de nosotros desaparecen y en esa coyuntura de los miembros fundadores de SODEP, una empresa desaparece por completo. Ahorita es solo la marca, no les voy a decir cuál, pero probablemente si han seguido la producción se van a no pereció únicamente por la escasez de su negocio y actualmente ya empezó a recontratar y está pivoteando hacia un negocio un poquito diferente que tenían, porque el negocio original que tenían simplemente ya no ha conseguido nada. Y hay otra que no es parte de Azodep en este momento, pero también es uno de los grandes referentes en el país que también despidió la mitad. Entonces son grandes actores a nivel nacional que teníamos esta fuerza, que teníamos este optimismo cuando el COVID cambia de marca en 2019, decimos tenemos 42 empresas, estamos creciendo y de pronto empezamos a ver toda esta serie de situaciones y decimos, bueno, este crecimiento que teníamos es muy frágil, es muy vulnerable y nos damos cuenta de una cosa, esta vulnerabilidad nace del hecho de que nuestra industria en Costa Rica tiene una única vertical. Solo la fuerza de la industria de Costa Rica depende únicamente de la venta de servicios. Y cuando esa vertical se estresa por una situación que está totalmente fuera de nuestro control, una situación mundial, nosotros no tenemos cómo responder. Entonces, el propósito de esta conversación el día de hoy es que nosotros en ASODEP hemos venido conversando ya por varios años la dirección en la que queremos llevar las cosas, sin abandonar esa vertical, porque la intención no es pasarnos de una vulnerabilidad a otra, sino que la intención de nosotros es empezar a encontrar otros espacios, empezar a diversificar la industria nacional para ser un poco más resilientes, porque si esto nos vuelve a pasar, probablemente la industria nacional va a desaparecer. Vamos a tener posiblemente todavía un Claudio Pinto al pie del cañón, tal vez, porque ya está en vías de retirarse, ya Claudio tiene muchos años en esta industria y ha logrado cosas increíbles. Pero también eso significa que esa trayectoria no puede durar para siempre. Entonces, Fairplay Labs sigue siendo nuestra opción, pero no podemos echar a los hombros de Fairplay Labs toda la industria. Y es un poco el tema que nosotros viendo. Eso es algo que no es justo para ellos ni para la persona que viene. Ellos han sufrido mucho para que los demás podamos elegir. Y la realidad es que hemos sido demasiado reactivos. Entonces, tengo una serie de preguntas para ustedes. Y son preguntas abiertas en lo que quiero es que conversemos, planteemos o empecemos a plantear una posible agenda de cooperación. Que tiene que ver con los grandes retos que nosotros hemos identificado para poder crear nuevas verticales en nuestra industria a nivel país. La primera de esas preguntas es si conocen los productos de propiedad intelectual generados en Costa Rica, ¿verdad? ¿En qué plataformas normalmente nosotros somos fuertes? Yo conozco, no tanto, pero lo que conozco, por ejemplo, de uno de los asociados de Canfi, que es Claudio, el Node de Nickelodeon, ¿verdad? Las cosas que están en las principales plataformas de consolas, más que directamente un gran, que lo mostró
mostró Alfredo, adicional al mercado, que es el de, por ejemplo, celulares. Ahí yo no conozco nada, por ejemplo. Y creo que ahí hay un déficit mío, ¿verdad? Pero también es una cuestión de cuánto se puede explorar estas otras plataformas o estos canales de distribución y si ustedes pueden tener acceso a las mediciones de esos canales. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, haciendo paralelismo con la parte específicamente de producción audiovisual y animación, constantemente estamos pidiéndole a Procomer o al Ministerio de Cultura información, o nosotros le damos información a ellos. Ese flujo de información nos permite hacer ajustes sobre lo que creemos como sector privado, hacia dónde van las cosas. Entonces, devolviéndote un poco la pregunta, esa inteligencia en cuanto a información, ¿qué tanta capacidad tiene eso de tener ese tipo de información de inteligencia comercial? Porque desde mi perspectiva, con lo poco que yo conozco directamente con videojuegos, no estoy tan enterado de todo lo que hacen ustedes, pero sí sé la calidad que tienen por los hitos que usualmente sí se publicitan o se manejan. Le voy a poner un pique. No, yo particularmente me declaro honestamente, desconozco el manejo a profundidad de la industria y los números, particularmente el videojuego. Me interesa como sector porque es un sector del clúster de audiovisual y porque vengo de ese sector. Y lo que más me interesa es más bien encontrar estrategias de sector audiovisual, de todos los sectores donde sí podamos definir un poco en qué queremos incidir en política pública, porque es una cuestión de decisión política, el tipo de desarrollo que queremos. Nosotros podemos ser un país que solo se concentre en dar los beneficios para que vengan filmaciones de juega, para dar servicios, o podemos fomentar la producción nacional, los contenidos nacionales, y creo que son dos caminos que no son excluyentes, que deberían ser paralelos, pero que evidentemente hay unos que estamos más de un lado y otros del otro, ¿verdad? Y claramente los que, digo, todo lo que tiene que ver con más negocio es lo que encuentra, digamos, más facilidad, cuando creo que lo que, no sé, sí creo que es un momento, digamos, donde veamos que la importancia de defender identidad, cultura, experiencias de diseño, otro tipo de cosas, es lo que es nuestro verdadero valor agregado, y eso es lo que creo que deberíamos estar apostando. En ese sentido, creo que son suposiciones, no es como un Laura explaining que les estoy diciendo cómo es lo que creo, mi intuición, que vengo del cine, es que uno del cine tiene una gran necesidad de hacer una película, porque yo necesito contar esta historia. Esta historia no me deja dormir, tengo que sacármela y tengo que hacer una película, ¿verdad? La gente llega en el videojuego y en la animación, que son empresas que han nacido mucho dando servicios, andan buscando cuál es la historia que pega para hacer negocio y para que pase todos los filtros que digan que es un buen negocio para que se valide. Como si lo único que valida algo es que sea buen negocio. Yo creo que hay que llegar a un medio donde podamos hacer un negocio que no tenga que ser el negocio de la vida. Para el cine, y por eso digo que es muy, muy, muy diferente, nos damos por satisfechos cuando podemos financiar los proyectos y vivir bien de estarlos haciendo. Pero no es que después de que hacemos la película, la vendemos y ganamos los no sé qué, no. Se hizo, trabajamos, contratamos a la gente que teníamos que contratar, hicimos la película, se estrenó, no tenemos que estar trabajando en otras cosas por mientras, sino que nos dedicamos a hacer un producto. Y eso es una manera de financiar, digamos, lo que te gusta hacer, que tiene más que ver con arte e industria, no nada más con industria, perdiendo la parte como de contenido. Me parece que todo lo que podamos encontrar de unión para poder desarrollar estrategias que nos permitan tener, encontrar esos puntos de encuentro y apoyarnos para crear un clúster que sea verdaderamente sano, donde podamos hacer negocio, pero donde lo importante también sean otras cosas, y no solo el que hace negocio es
¿verdad? O sea, no solo los números. La pregunta de Rodolfo fue una pregunta de sí o no. La respuesta es no. Y creo que eso tiene que ser un punto de partida para trabajar en conjunto. Johnny hablaba de algo que es fundamental. Generar política pública no puede ser a partir de la inclusión. La toma de decisiones tiene que ser esa toma de decisiones tiene que ser a partir de datos y de trabajo en conjunto. Entonces yo creo que lo importante es que nos acerquemos y trabajemos como gremio. Yo he conversado con Alfredo ahora y hace apenas 5 años antes de la pandemia eran subsectores súper separados, atomizados, y eso fue una de las cosas beneficiosas que dio la pandemia, porque muchos sectores comenzaron a reagruparse, a trabajar en ideas en común, y de ahí parte, por ejemplo, la ley de atracción de inversiones fílmicas, que creo que Alfredo mencionó ahora en su charla, que incluye afortunadamente los juegos. Yo creo, y ya esto sí a partir de intuición mía, creo que el subsector de los videojuegos tiene que hacer igual que el cine. O sea, nuestro mercado es pequeño, por lo tanto hay que internacionalizarlo sí o sí. Hay que pensar en las coproducciones, no solo, lamentablemente, y digo lamentablemente, a nuestro sector a veces se le exige ser Da Vinci, hay que hacer de todo. No basta con ser buenos desarrolladores y ideas, ¿no? No basta, tengo que saber cómo funciona la coproducción internacional, cómo hago contratos para empresas, cómo contrato. Si no, en nuestro mercado tan pequeñito no funciona. Creo que el cine ha logrado aprender eso a fuerza de golpes. Así, y creo que los videojuegos también lo van a tener que hacer. Y en ese sentido, ya adelantándome, es que hemos intentado desde el Centro de Cine empezar a crear algunas acciones dirigidas. Por eso es que queremos crear un precedente y, por ejemplo, los acuerdos de coproducción internacional, que son como tratados de ejercicio enfocados en el audiovisual. Costa Rica lleva 30, 40 años de atraso en acuerdos de coproducción, porque primero lo logramos apenas el año pasado. Acuerdo de coproducción con Chile. Costa Rica no tenía uno, Italia tiene 45, por mencionar algo. Y mi idea fue, bueno, el segundo hagámoslo específico para animación digital juegos, para que haya un foco en eso, y ese segundo va a ser con Uruguay. Potencialmente ese acuerdo va a ser firmado en el mercado Ventana Sur, que es ahora del 2 al 6 de diciembre, y va a ser enfocado en animación digital y videojuegos. ¿Por qué Uruguay? Uruguay es un mercado muy similar al nuestro en términos de expansión y de población, pero es una industria que sí ha entendido que tiene que internacionalizarse. O sea, si uno ve, Uruguay está en todos los espacios internacionales que hay. Si hay feria de arte en Dubái, ahí hay un stand de Uruguay. Si hay una bienal, ahí está Uruguay. Y uno va a las ferias de videojuegos, las más importantes del mundo, ahí hay un stand de Uruguay. Porque han entendido que no vale la pena o no van a lograr subsistir si solo producen entre ellos mismos. Tienen que buscar una inversión internacional, internacionalización. Y en ese sentido, lo otro, no lo mencioné al inicio, pero yo también soy presidente de Ibermedia. Ibermedia, que es Costa Rica es una Ibermedia, no por una iniciativa gubernamental, sino por una iniciativa privada. Aquí está Laura, que en aquellos años fueron y se presentaron a la Asamblea Legislativa a convencer a los diputados de por qué es importante que Costa Rica tuviera un programa como Ibermedia. El argumento era la CACI, que es la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas. Y PowerPoint decía, ¿qué es la CACI? No nos hacían caso los diputados. Como la CONCACAF del cine. Ese fue el argumento familiar. Bueno, y actualmente Ibermedia es el líder más exitoso. ¿Por qué es el líder más exitoso? Porque es el que genera productos palpables. No tanto como el teatro, la danza o la música, que es más como intercambio de capacitaciones y de experiencias. Pero Ibermedia tiene un fondo. Y ese fondo genera películas, series, animaciones año tras año. Y en el caso nuestro es aún más beneficioso porque somos cinematografía emergente. Quiere decir que el aporte que nosotros damos es como una cuota, no sé, como que se paga
una cuota a la ONU, a la FAO, al PNUD, pago una cuota. La devolución de esa cuota a Costa Rica se devuelve a veces en un 200%. A nosotros, para que entiendan, aportamos $150 al año y a veces hay una devolución en proyectos de $300,000. Ya de por sí ya eso es súper beneficioso. Pero yo digo que aunque fuera la devolución de la cuota que da 150, 150, es súper ganancia. ¿Por qué? Porque los está obligando o los está incentivando y fomentando a coproducir con otros países de Iberoamérica. Y cuando uno coproduce con otro país internacional, está creando redes. Y en ese sentido también está Ibermedia Next, aquí está Alfredo, que es puro para animación digital, con 3 millones de euros al año de la Unión Europea. Es pura animación digital para crear coproducción entre Latinoamérica y Europa. Para mí, lo grande de Ibermedia Next, además, no es solo la oportunidad, sino que tiene un espacio de mercado virtual todo el año. O sea, uno puede entrar a Ibermedia Next Plaza y ahí va a encontrar animadores de España, y de Argentina, y de Chile, y de Brasil. Con los cuales pueden intercambiar. Yo tengo otros servicios, tengo esta idea, quieren coproducirla. Yo creo que aunque parezca, es como echarnos otra responsabilidad encima, el sector de los videojuegos que forma parte de ese ecosistema internacional también para crear incidencia. ¿Se puede aplicar un proyecto a Ibermedia de videojuegos? No, lo que estamos intentando es crear uno que sea solo para videojuegos. Como el Un nivel de videojuegos, ya Costa Rica la semana pasada, y esto es información privilegiada para ustedes, se sumó el videojuegos la semana pasada, después de meses de negociación con Casa Amarilla, que es un cancillería, y ahora el programa tiene que ser aprobado oficialmente por la cumbre de jefes de cooperación de Iberoamérica, que se en Ecuador, finales ahora. Como digo, vamos, eso es un paso inicial, pero la cuota que sea, aunque no hay una devolución mucho mayor, como sea la devolución que damos de cuota, ya es ganancia, porque es la oportunidad de crear redes con otras industrias que quizás tienen más experiencia o que ya han pasado por eso de sub y baja, tenemos 42 estudios, hacemos 20, cómo hemos logrado subsistir. Entonces, yo creo que también eso puede ser, quizás no el único, pero uno de los caminos. Sí, con Fauno estamos trabajando ahora mismo con ASODER, porque bueno, el centro de cine es, o si fuera por ley, es solo dedicado al cine, por ley. Sin embargo, por voluntad política, he empezado a sumar otros sectores porque el mundo no se detuvo en cine. Ya funcionamos con productos seriados, la animación digital es súper fuerte en el país, con Animation Costa Rica. Entonces, sí tenemos una categoría para videojuegos en el Fauno que esperamos sacarla por primera vez este año, en la próxima edición. Pero lo que necesitamos es el know-how de ustedes, porque los videojuegos no funcionan igual que que una serie y que una presupuesto son diferentes, los cronogramas los entregables son diferentes, el público es diferente. Por lo tanto, tenemos que adaptar esa categoría a la realidad de la industria de nuestro país para poder crear una categoría que de verdad sea beneficiosa para los creadores de videojuegos y que no solo sea un papel escrito como convocatoria. El motivo de la pregunta y la forma en la que la formulé es porque nos hemos dado cuenta de una realidad que no hemos sabido revertir, y es que no importa en el foro, en el espacio, con las personas con las que estamos hablando, de la edad, de la profesión, de la proveniencia, nadie en Costa Rica puede responder eso. Y eso es un fallo de nosotros, ¿verdad? Hay IP nacional, la serie de My Name is Mayo, que es un juego con una característica muy particular, con un sentido del humor muy particular, vendió más de 1 millón de copias internacionales. Es súper popular en Inglaterra. El juego de Planet Cube Edge, cientos, decenas de miles o cientos de miles de copias en Asia, un impacto muy fuerte en Hong. Costa Rica, muy pocas personas contigo. Nuestra presencia es más fuerte, un par de cosas muy atinadas. En PC y consolas es donde tenemos el músculo en este momento. Ese es el espacio en donde la mayoría de los desarrolladores de Costa Rica se están desempeñando. La parte de móviles, hay algunas iniciativas que están en Fanpay, por ahí está Gaffer, por ejemplo, que salió para móviles y para PC.
hay algunos títulos viejos que ya no se recomiendan, pero ese es una vertical que tenemos. El primer reto que nosotros tenemos, y le puse el pin al comentario que hizo Jenny porque me da el clavo, cómo nosotros podemos comunicar mejor con ustedes, cuál es nuestra producción, qué es lo que estamos haciendo para legitimarnos primero en suelo nacional, porque para nosotros es muy difícil crear esos espacios y decir, nuestra industria tiene tales fortalezas y tales características, si llegamos y en un lado que llegamos a hablar nos conoce. Cuando tenemos reconocimiento internacional en muchos de estos productos. Este es un fallo nuestro y el propósito al final del día de esta conversación es identificar esos espacios de mejora. Nosotros tenemos claros todos los espacios donde estamos fallando. Lo que no sabemos es qué hacer para empezar a corregir esos problemas. Y por eso es que las empresas están haciendo. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes mejor para crear un efecto multiplicador, para legitimar nuestra industria a nivel nacional? Porque de ahí nosotros podemos empezar a crear estos espacios de coproducción. Si en Costa Rica no nos conocen, en Centroamérica probablemente tampoco. Nuestro mercado principal está en Europa y en Asia. Y acceder a esos espacios de coproducción va a ser difícil. Ellos tienen sus dinámicas internas, ¿verdad? Nosotros nos conviene más trabajar con la región porque tenemos las mismas dificultades y porque tenemos las mismas características. Y ahí es donde hay oportunidades que no estamos aprovechando porque no nos hemos podido legitimar ni siquiera entre nosotros. Ahí voy a tomar la palabra. Pensándolo un poquito como estrategia, pensándolo como un negocio, si el problema de comunicación en sí no es que sean más conocidos, sino qué hacer con esa promoción. En el caso del sector audiovisual, que ha sido un trabajo de años, hemos estado trabajando en todos los sectores, para hacer de conocimiento del entorno del país, el valor intrínseco que tiene no solo para las economías creativas, sino para la economía en general de este sector, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo primero es pensarlo, o sea, como parte de como nosotros al menos en la Cámara hemos pensado, es que está el manejo hacia afuera, hacia el público en general, que es como si fuera un B2C, este consumer. Pero el fuerte es el B2B, es el business to business, es cómo le hablamos a los entes y organizaciones que son los tomadores de decisión. Pero esos no se van a mover sin un correcto B2C, ¿verdad? Entonces, saber de que tenemos que manejar una comunicación a todo el sector nacional, toda la población nacional, pero sabiendo que el fin último de eso es tener apalancamiento ante las organizaciones que son las tomadoras de decisión. Y tomadoras de decisión a nivel político, a nivel económico, y en resumen, para que nos den pelota, porque ¿cómo cuesta que abran una puerta? Te lo diga Alfredo. Cualquier banco, todo el mundo te dice, bueno, venga, siéntese con nosotros, pero que te den una tacita de café, a que ya tengas un proyecto que puedas mover hacia adelante, conlleva el apoyo, el capital político, el capital de las personas que van a apoyar, que si son del conocimiento de todo el país, probablemente va a haber una buena cantidad de personas que van a decir, eso está bien, más allá del sector. Y eso es lo que te ayuda a poder conversar con los tomadores de decisión. Yo me preguntaba, estando vos en Camtic, si es en Camtic, porque sé que los esfuerzos que hemos hecho por recopilar esos datos, ¿verdad? Esa data que hay que llevarle a las instituciones para poder sentarse en la mesa. ¿Cuántos somos? ¿Qué empleo estamos generando? ¿Cuántos se están exportando? Pero para tener esos datos y para saber cuáles son esos datos y poder hacer como ese diagnóstico, Camtic podría ayudar a SODER. ¿Se puede? O sea, ¿quién sería, digamos, como la entidad que pueda ayudar porque yo creo que Recomer muchas veces hace mapeos que los tienen disponibles para todos. Disponibles para todos. Entonces, es cuestión de cuando se siente uno con Recomer y todo, no solo es decirle que financien este viaje y todo, sino que financien este estudio del sector que nos puede tener los datos. Pero me preguntaba si podría ser Camtic. En el caso, digamos, Camtic hace un mapeo sectorial del sector de tecnologías cada 2 años. Y ahí se ve todo.
ciberseguridad, software libre, etcétera, etcétera. Y eso es algo que hay que entender muy bien, porque esto una vez conversando con la presidenta de la Asociación de Animación, de una de las tres asociaciones de animación de Filipinas, me comentó que todo cambió, todo el entorno, ¿verdad? Cuando se organizaron, se agremiaron y empezaron a mapear y a contar, 5 por 5, porque la mayoría de los ticos nos da como congoja, decir, bueno, ¿cuánto hace usted? ¿Cuánto factura usted? ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto contrata? Yo soy muy chiquitillo, no importa, diga cuánto es, pero díganlo. Y Procomer se encarga de que esos datos sean totalmente privados, ¿verdad? La PROJAP los protege a ustedes. Entonces, estos datos, por chiquitos que sean, porque todos somos pymes en el sector audiovisual, o la mayoría, ha ayudado a mover la brújula. Y ese mapeo se hace cada 2 años y nosotros participamos en ese mapeo, los que estamos en Cáptica. Y también le reclamamos estudios a Procomer con cariñito para decirles, más, necesitamos que nos ayuden. Y por ejemplo, el último estudio se hizo hace 4 años en el marco de la ley 10.071, que fue el estudio de la capacidad productiva del sector audiovisual costarricense. Y ahí está, en un muestreo, al menos que fue lo que tomaron, la capacidad productiva en cuanto a mano de obra, en cuanto a régimen especial, régimen definitivo, cantidad de proyectos, de todo. Entonces, si me decís a mí que eso es perfecto, no lo es. El estudio tiene fallos. Yo los noté porque yo estoy en el medio. Pero es lo mejor que tenemos. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser algo. Con lo cual ustedes pueden ayudar a Procomer cuando le pidan algo, ¿verdad? El Estado no va a legislar por individuos, va a ayudar a sectores. Mientras más agremiados, mejor. Entonces, mientras más información se recupere, mejor. Ahora, esa información conlleva brete, ¿verdad? No solo Procomer, dame tal información, te sentás y te tomas un café, tienes que ayudarnos. Y eso va desde el trabajo de las mismas empresas, como las empresas colaborando y yendo a buscar más información. Toda la información que se pueda lograr ayuda a que eso ya cuando se vea, el Estado pueda decirle a mí, esta es la información que tengo. Pero eso no es del todo cierto, ¿cómo lo sabe? O sea, yo sé que hay 2 datos ahí medio jalados del pelo, como el 2.1 del PIB. Yo sé que hay varias ahí jaladas del pelo, pero ayudan a vender. Exacto. Entonces, no importa, o sea, el punto es que es el dato que es real. Si usted lo desmenuza, puede encontrarle más cosas, como todos los datos, pero sirve para los fines de que usted está buscando, ¿verdad? Entonces, mi recomendación dentro de la experiencia es que se entienda de que tiene que haber una comunicación hacia afuera, pero orientada en 2 públicos principales y ante todo tratando de ser, y esto es una estrategia política, influyente sobre los tomadores de decisión, o en publicidad como llamamos employer persona, ¿verdad? Esa persona que es la que ejecuta la compra, la persona que hace la acción. ¿Por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos. Hacer esfuerzos comunicativos para que te conozcan y que publiquen una nota en Teletica, que yo los he visto. Se desarrolla un videojuego, una serie, no tengo impacto. Tus compradores, tu público va a seguir siguiendo eso. Oye, en Inglaterra, no va a ser el público costarricense. Por lo tanto, las estrategias de comunicación, yo coincido con tienen que ser comunicaciones. Los esfuerzos de promoción de lobby tienen que ser con el Ministerio de Cultura y Juventud. Cuando el Ministerio de Cultura y Juventud es insistir y ver qué nos hace auténticos como subsector. Yo recuerdo en un momento de audiovisuales explotamos lo del encadenamiento productivo. El encadenamiento productivo es el sector de las artes, que también es una industria y genera más encadenamiento productivo. No solo estamos dando brete y trabajo a gente técnica y profesional, sino de alimentación, de construcción, abogados, contadores. Hay que buscar cuál es la utilidad de este subsector. Aquí, viendo como yo veo, el Ministerio de Cultura y Juventud es el Ministerio de Juventud. Me dice el Ministerio de Juventud, yo trabajo en el Ministerio de Cultura y Juventud.
luego hay un viceministerio de Juventud con un montón de gente ahí. Entonces, explotemos por el lado de la juventud. Estamos creando trabajo en juventud, estamos creando sinergia en juventudes en un país donde la mayoría de los desempleados son jóvenes. Entonces, Sí, porque bueno, también los datos, digo, es una lástima, digamos, que la recuenta de la economía esté tan atrasada, porque eso sería, digamos, otra información de muchísimo valor para que, aunque ese 2.1 esté inflado, no es un poco por el que la publicidad se suma a eso, ¿verdad? Como arte visual que es más social, pero está bien. Sí, no está mapeado este sector dentro de la cuota satélite. Y eso hay que sonar como sector para que ver en qué momento se puede hacer, pero sí creo que por Procomer o por Camtic y con esfuerzos propios y sumados, digamos, nosotros estuvimos hablando precisamente con el CETAC, ¿verdad? De que nosotros normalmente hacemos internamente desde acá un mapeo de las empresas que estén relacionadas con el CETAC en términos de empleabilidad, para ver cómo alineamos la oferta educativa. Entonces, bueno, ese es un mapeo. Pero si lo unimos, ¿verdad? Que fue lo que hablamos si lo unimos con Procomer y con ustedes, podemos hacer un mapeo como más coordinado y ir tratando de tener estos datos más robustos y más amplios. Gracias por el insight. Comentarios, perdón, sí, es que pues escuchándolos yo sí tengo varias preguntas y pues preguntas y comentarios, y estoy contento de haber podido llegar acá, casi no lo logro. Para los que no me conocen, yo soy un profesor, creo que la mayoría me conoce. Hay cosas que he estado escuchando en este espacio que estoy totalmente de acuerdo, hay algunas otras creo que no obstante, entiendo que, digamos, mi desacuerdo no va por un tema de, digamos, de mala fe de nadie, sino porque, como Rodolfo bien hizo la pregunta, ha sido casi que imposible que muchas de las iniciativas que en Costa Rica se han dado se conozcan en Costa Rica, y hay muchos porqués. De hecho, no es uno solo. Ojalá fuera tan sencillo como un solo tema. Por ejemplo, algo que decía Raciel es internacionalización. Nosotros estamos súper internacionalizados en muchísimos aspectos. Por ejemplo, mencionaba las ferias que Uruguay tiene, pues están en todas las ferias principales del mundo de videojuegos. Costa Rica, San Francisco, California, Game Connection, San Francisco, California, GDC, Game Connection, París, Gamescom, Latam en Brasil, tenemos también en Gamescom, Colonia de Alemania. O sea, estas son las principales ferias y siempre hay talento pico. Ahora, ¿cuál es el problema de, digamos, esta participación en las ferias? Siempre son las empresas. Siempre están Frame 3 Studio, Fairplay Labs, Sun Entertainment, LS Chicken Games y a veces Camoats. Y esto ha sido así desde los últimos 15 años, tal vez. Los últimos 15 años han sido los mismos. Y son las mismas empresas que primero se dedican principalmente a servicios y segundo son las que más facturan. No obstante, todas esas empresas se han, digamos, tejido un camino, ¿verdad? Para que pues, el conocimiento fluya a cualquiera que se nos acerque o a cualquiera que podamos tener contacto. Por ejemplo, todos estos chicos acá que tienen acceso a Adolfo, que tienen a mí, que tienen acceso a otras personas, tienen por ende acceso a un montón de oportunidades que nosotros no teníamos. Desde los contactos hasta programas de becas, por ejemplo, a su vez, todos los años gestiona más o menos $20,000 en becas que vienen directamente de la organización de GDC, que es la organización más grande de videojuegos del mundo. Ellos mismos nos dan las becas. Vayan, gestionenlas y mandamos todos los años a 10 personas para allá. Y eso ya se ha venido haciendo los últimos 5 años. Creo que los últimos 5 años. Luego, por ejemplo, los ejemplos, vaya, yo soy uruguayo, lo conocemos muy bien porque trabajamos en CAL, que es la asociación, es como la SODEP de Uruguay, ¿verdad? Trabajamos directamente con la LATAM UEG, que es la Federación Latinoamericana de Desarrollo Video, que tiene sus bemoles, pero es por lo menos una organización
en donde están Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, ya son como canción de Pitbull. O sea, pero es más o menos así, hay un montón de actores. Yo creo que aquí el tema, especialmente en lo que las empresas necesitan, en la resiliencia de poderse sustentar, y esto lo hemos hablado muchísimas veces, como en el largo plazo, son principalmente dos, por lo menos esta es mi perspectiva número uno, con lo que es la propiedad intelectual propia, el tema de cómo vender la propiedad intelectual propia, porque tradicionalmente esto se hace a través de un publisher. No obstante, en el marco de la crisis de industria, que es real y es muy tangible y está fuera del control de los publishers hoy por hoy están financiando y publicando menos del 1% de los juegos que se les pichean, ¿verdad? Y eso es una estadística que no solo está tocando a Costa Rica, está afectando a todo el mundo. O sea, literalmente le pueden llegar juegos de Estados Unidos, juegos de Corea, juegos de México, juegos de donde sea. Los publishers están tomando menos del 1%. Entonces, la industria se está teniendo que volcar mucho a lo que se llama el publishing. Yo publico mi propio juego. Y ahí sí es cierto que los desarrolladores, y no solo los ticos, sino en general, todos estamos detrás del pan. Porque todos sabemos hacer juegos muy bonitos y muy chivos y muy lindos, pero nos cuesta mucho saber cómo venderlo adecuadamente. Aparte que hay todo un esfuerzo, tanto financiero como de labor, ¿verdad? Significa vender un juego que es desgastante cuando vos tenés, básicamente, como decías, que en eso estoy muy de acuerdo, lo de los revintos, ¿verdad? Uno tiene un montón de cosas encima. Uno usualmente, y ustedes que son indies, lo saben, uno es el programador, el diseñador, el game designer, el maestro financiero, el de administración de empresas, el de redes sociales, el que hace relaciones públicas. Entonces, aparte, sumémosle más labores, a uno no le da la vida. Entonces, eso es para mí, digamos, uno de los asuntos en los cuales el gobierno no podría apoyar. Pues, sí, no. Por ejemplo, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Raciel, de que a mí me hacen una nota en Teletica y mis papás probablemente me van a llevar a comer y me van a felicitar, pero eso no me va a ayudar a llegar al mercado, ¿verdad?, que yo puedo vender, ¿verdad? O sea, para eso es que nosotros todo lo tiramos hacia afuera. Y de hecho, las empresas que mencioné ahora, las grandes del país, son más conocidas, mucho más conocidas afuera que lo que son aquí, ¿verdad? Por ejemplo, con Frame Free, yo tengo la dicha de viajar a varios de estos eventos y yo voy al extranjero y ya todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Porque a pesar de que todos son industrias relativamente pequeñas, inclusive en el bar. Y en Costa Rica, pues, solo la gente que está metida en el nicho, pues, ha escuchado de la empresa como tal. Y es algo que pues, todo el mundo va a tener que enfrentar. Y el segundo tema, que para mí también es, digamos, complicado, y aquí creo que los actores gubernamentales sí podrían apoyarnos más y que tal vez de nosotros en espacios como estos hablemos de cómo pueden apoyarnos más en esa área específica, es cómo podemos incubar a nuevas empresas. Porque las tradicionales... Y ahorita vamos a tocar más. Ah, sí, que ya habían terminado. Es que como estás dando las gracias y yo me metí. Estoy dando las gracias a la primera pregunta. Yo creí que ya había terminado. Son tres puntos los que quiero tocar, pero este que está mencionando Gabriel me abre la puerta a la segunda pregunta. El siguiente reto que tenemos es un reto que yo sé que compartimos con toda la economía naranja y con gran porcentaje de economía azul. Es a la hora de que nosotros decimos que queremos hacer un emprendimiento en condiciones modernas, para la mayoría de nosotros, y de nosotros nos incluyo a todos nosotros, eso significa que es típicamente una empresa virtual, que no tiene una oficina física, ¿verdad? Típicamente no tiene clientes directos, o cuando digo clientes directos es yo no voy puerta por puerta o no recibo en mi oficina a las personas que me compran el videojuego. Hay intermediarios para esto, así como intermediarios para cine, hay intermediarios para software, y para otro montón de productos que se distribuyen actualmente por medios digitales. Sin embargo, vivimos en un ecosistema legal en Costa Rica
en donde ese concepto de la empresa virtual todavía no está realmente soportado legalmente. Hace unos meses tuve una reunión con un funcionario público, un jerarca, digamos, en donde estábamos conversando de este punto. Y nosotros lo que estábamos mencionando es cómo es que necesitamos que desde esta oficina nos apoyen en la redacción de un proyecto para empezar a... Y la respuesta que recibí fue una respuesta que me motiva a traer esta pregunta aquí, porque lo que me dijo este jerarca es que ustedes creen que ustedes son muy especiales, lo cual es cierto. Somos tan especiales como todos los demás. Esto que usted me está pidiendo, me lo pide cada 15 días alguien más, lo cual yo le respondí, entonces va haciendo evidencia de que es hora de cambiarlo, ¿verdad? La reunión terminó lamentablemente con la postura de esta persona que me dijo, eso no lo podemos hacer nosotros. Realmente es falso, sí lo pueden hacer, pero no, la posición de él es no lo podemos hacer nosotros, eso tienen que hacerlo ustedes. Entonces, un poco la pregunta que quiero hacerles a ustedes ahorita es, ¿cómo podemos hacer nosotros, ahora sí nosotros, para cambiar ese escenario, para cambiar dos cosas en particular? ¿Cómo tener una verdadera empresa virtual en Costa Rica que opere de forma legal, no usando trampas y trucos y cosas, sino que opere legítimamente? Y cómo tener un emprendimiento sin empleados que opere de forma legal en Costa Rica. Este segundo punto es muy importante porque toda la definición de sello PYME y un montón de oportunidades que para nosotros son imposibles de acceder dependen de que para poder tener legalmente, sin trucos ni trampas ni cosas que se conversaron en Procomer hace 2 días, La que todo el mundo termina haciendo. ¿Verdad? Lo que todo el mundo termina haciendo. Son prohibitivas porque tenemos que tener un ingreso mínimo de 6 millones de colones al año por un año mínimo para poder realmente cumplir esos requisitos como la ley, como la letra de la ley lo dice. Ahora, hay un montón de trucos y trampas, pero nosotros como asociación no podemos responsablemente recomendarle a nuestros asociados, no, haga esto y por debajo de la mesa mete esta otra cosa y usted presenta estos datos y entonces le dan el sello y persínese para que la caja no se ponga en orden porque el día que lo haga, cientos de empresas en Costa Rica van a tener un deudón. ¿Verdad? Que es algo que yo espero que, honestamente, yo quiero que la caja funcione por el bien de todos. Yo creo en la seguridad social y yo creo en el concepto de salud universal, pero la cultura que tenemos ahorita de persecución del empresario es algo que es sumamente nocivo. Yo. Sí, sí. Hermano, sí, hemos estado ahí. Pero definitivamente, cuando ya ahora se ha arreglado, pero eso que decías, cómo darle la vuelta al sistema de una forma administrativamente. El ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, cuando yo me convertí en patrono, tuve que ir a la caja, me dijeron, todo muy bien, usted es patrono, aquí está la vara, así. Pero, para podérselo autorizar, necesita sacar la patente y el Ministerio de Salud. Bueno, voy al Ministerio de Salud. Hola, vengo a sacar mi permiso del Ministerio de Salud para ser patrono. Ah, bueno, necesitas ser patrono con la caja y sacar una patente. Ok, ahí me empezó a temblar la cosa. Voy a la municipalidad. Hola, vengo a sacar una patente comercial. Me dice, oh, perfecto, no hay problema. Necesita el Ministerio de Salud. Ahí salen pateando perros y todo. Entonces, ¿qué es lo Hay un problema de diseño. Es un problema, porque el fin último de esto es que nadie se les escapa. Entonces, te dan un permiso tentativo, temporal, de patrón, ¿verdad? Para poder hacer todas las vueltas. Y tenés que esperar 3 o 4 meses para que llegue el inspector de la municipalidad y te diga así todo. Muy bien, todo está bien. Ahora voy a decir al inspector de la caja que venga y te haga la inspección. Y después de 6 meses, el inspector de la caja me dijo así, no, todo bien, ya está. Me debe 6 meses. Sin haber sido patrón. O sea, sí, entonces le dije, yo fui patrono, según el Estado, durante 6 meses, con todas las responsabilidades, pero ninguno de los beneficios. Sí. Ok. Desde ahí, estamos cagados, ¿verdad? Y tenemos un problema muy serio. Y esto es el fallo, ¿verdad? El hombro sobre el cual lloramos todos los empresarios todo el tiempo. Costa Rica tiene un problema muy serio de competitividad. En Los Ángeles usted dura 2 días sacando todo para poder operar una empresa virtual. En Costa Rica no. ¿Por qué? Porque al Estado lo que le interesa son proyectos
proyectos que generen empleos directamente. Es decir, la planilla de la caja. Sacar a una persona o un sistema de 70 años que llevamos con este sistema es muy difícil. Tan difícil es que si ustedes ven SICOP y van a sacar, van a hacer una licitación, una de las cosas que te piden ya por obligación es patente. Servicio sanitario de funcionamiento. Para una cuestión virtual. ¿Verdad? Entonces, sí, eso ya hay un año. Pero bueno, eso podemos tratar de cambiarlo, nos va a llevar 10, 15 años. Una ley en Costa Rica dura 8 años, desde su concepción, proceso, lobby, y que te la archiven o te la aprueben, ¿verdad? Entonces, podemos durar 8, 10, 16, 20 y pico de años. Hay que hacerlo. O sea, hay que irlo haciendo desde ya. Mientras tanto, es ir por la vía rápida. La vía rápida es generar decretos. Un decreto se lo trae abajo cualquier persona en cualquier momento. Pero se puede hacer todo un trabajo para empezar con un proyecto de decreto para subir al Ejecutivo a bordo, ¿verdad? De por lo menos que haya ciertas excusen ciertas cosas. Procomer tiene la BUI, que es la ventanilla de todos los procedimientos para agilizar los procesos. La ventanilla única. Entonces, parte de lo que se puede hacer es empezar a trabajar, porque, paréntesis, si es para empresas ticas, es un dolor, pero si es para empresas extranjeras, todo lo fácil. Entonces, que habla mucho de lo que usted nos presentó, ¿verdad? De todas estas grandes oportunidades para empresas que vienen de afuera. Exacto, pero tiene toda la lógica, ¿verdad?, para atraer un dólar antes que un colón, ¿verdad? Porque nosotros, a todos los ciudadanos, nos ven como gasto, porque vivimos acá. Los dólares están allá, hay que traerlos. Esa es la concepción. Podemos hacer todo lo necesario para cambiarlo, pero nos va a llevar varios años. Por el momento, mi recomendación, empezar a hacer un trabajo de lobby, y ver todos estos dolores, llevarlos a la ventanilla única para poder decir, todas estas industrias que son del régimen definitivo, lo que quieren es atender ese régimen especial. Ya cambia el discurso. Porque entonces, ¿para qué son las? O sea, nosotros no vamos a ser virtuales para atendernos entre nosotros. O bueno, que un costarricense de una empresa diga, yo quiero un videojuego, es que tal vez alguien allá demonios. Pero, al final del día, lo que le interesa al Estado es que esa plata llegue, y para eso serían estas empresas para internacionalización, pero te tengo que medir, ¿verdad? En el caso de la ley esta, la medición se va a hacer a través de las auditorías para devolver la plata, ¿verdad? Ese 13%, bueno, 11.7%, es como no le puedo decir, 11.7%. Para poderlo traer de la forma que si usted quiere ese retorno, tiene que meterlo. Y lo va a ver este señor, ¿verdad? Y lo va a ver Procomer. Y entonces ahí se puede ir midiendo cuánto de ese encadenamiento generó. ¿Saben qué es un encadenamiento? Rápidamente los que no, es si yo contrato a alguien, ese alguien contrata a alguien, y contrata a alguien, y ahí va la cosa. Todo ese rastro de impuestos, porque todos pagaron impuestos, que genera utilidad del Estado. Si nadie mueve esa primera ficha que mueva todas las demás, la economía no se mueve y no se generan impuestos, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de decirle al Estado, el régimen definitivo, que dicho sea de paso, está bajando, hay menos empresas costarricenses cada año, es en función de poder atraer empresas más encadenamientos, pero a través de atraer la práctica de afuera. Eso fue un poquito lo que hicimos nosotros con esta ley, porque si no, otros 30 años no hubiera llegado nada. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Esta ley lo que hizo fue que nos puso como una de las verticales de Procomer. Antes no existíamos, ahora está dispositivos médicos, agroindustria, servicios, no me acuerdo qué, industria clínica, un quinto pilar de Procomer. Pero llevó su tiempo, pero fue pensado así. Porque es mentira, y óigame, mentira, que todas las empresas pymes nacionales vamos a tener miles de trabajadores. Eso no es cierto. Lo que tenemos son miles de encadenados. Ahí está la diferencia. Y ahí podría haber un punto de venta para poder ver cómo podemos llegar a eso. La Cámara ha estado atrás de eso, pero no lo hemos logrado. Pero el tema y un poco mi punto es
porque yo sé que este punto de valor lo tenemos todos, y todos incluidos un montón más que no están representados aquí, porque si aquí nos traemos a la industria musical, va a congeniar, y un poco el tema y ese comentario, ¿verdad?, que me hicieron, de es que ustedes se creen muy especiales. No, yo sé que no lo somos, yo sé que somos muchos los que tenemos este mismo problema. Y es que no es un problema, es el mismo problema. Entonces, al final, un poco lo que quiero plantear es cómo logramos para que no sea ASODEF que llegue a la ventanilla única, en este caso, ahora que usted nos dilucida un mecanismo, que no sea Canti, que es bastante musculoso, mucho más que nosotros, que no sea industria fílmica, sino que todos los que tenemos este punto de dolor lleguemos juntos y digamos, bueno, es que todos necesitamos exactamente la misma solución. Entonces, y ahí están metidos los desarrolladores de software, están metidos, o sea, hay bastante. Una pregunta, para usted principalmente. Usted mencionó en su presentación que el budget que había que llegar a concretar era $500,000, pero que ustedes hacían como en por medio de consorcio, entonces nos recomendaba como unirnos a otros estudios. Eso no es tanto una realidad para nosotros. O sea, de pronto para estudios que ya están bastante formalizados, ¿verdad? Pero para la mayoría de acá que estamos, bueno, pues empezando, ¿verdad? ¿Qué tipo de mecanismos nos recomienda? Porque estamos indirectamente, que entiendo que jamás es la intención, pero indirectamente excluidos de ese tipo de beneficios para traer el canal. Cada vez vamos a llegar a tocar la puerta, digamos, a uno de estos estudios establecidos, ¿verdad? Para poder decir, bueno, queremos ser parte de uno de estos proyectos y para que una empresa nacional que no tiene interés en invertir en tantos proyectos, ¿verdad? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, claro, porque digamos, a mí me ha afectado porque yo soy una pyme y los proyectos andan entre los 50 y $75,000. Claro. Yo no llego a 500,000 de buenas a primeras, no he llegado. Pero si sumamos todos durante el año, pues por ahí andamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y con toda la malicia indígena, cuando estábamos revisando el texto, nos pidieron revisar el texto de la ley, empujamos la cosa para que quedara seriales ahí. Y proyectos que eran un mancomunado de productos, pero que estuvieran amparados por un contrato. Porque al final lo que se necesita es que lleguen $500,000. Ok, amparados por un contrato independientemente de que tantas fuentes de dinero sean de Es un proyecto. Tantos productos. Exacto. de que tantas empresas Exacto. Los abogados de Procomer y de Hacienda están así, con la ceja levantada. Claro. Pero en la legalidad, si no está específico, está interpretación. Y la interpretación fue totalmente y alevosamente puesto para que, porque si no tendrías que hacer un contrato por cada capítulo de un serial, ¿verdad? Entonces si usted tiene un contacto afuera, un broker, un publisher, dice, me gusta el programa de este MA, el juego de este MA, el juego de este MA, los otros cuántos suman, como 450,000, alguien 50,000 más, busquemos a alguien más y hagamos un contrato de producción bajo la sombrilla de una marca, bueno, para que puedan contratar todos los servicios, todos los productos en un solo contrato. Bueno, pero ese es mi tema. Esa sombrilla de marca afuera, no generalmente, eso no ocurre tanto. Tal vez habría hecho los demás que no están usando, ¿verdad? Eso no pasa normalmente, pero eso es una de esas cosas que nosotros no sabíamos que eso fue. Digamos, estas son estrategias que hay que diseñar, no es que así funciona, porque si no, no estaríamos en las que estamos. Un detalle, son como cosas que... Exacto, son $500,000 porque así lo estableció el gobierno, y así se estableció, porque se siguen también, para no inventar el agua tibia, mismo procedimientos, pero por ejemplo, en Chile son 250,000, ¿verdad? Entonces una de las cosas que podemos hacer es tratar de que en los próximos años no vayan bajando un poquito, porque hay muchos más proyectos de $50,000 que de $500,000, ¿verdad? Entonces, lo de la sombrilla es una estrategia, ¿sabes? Así como decíamos lo de darle la vuelta, que uno como asociación no puede decir, dejate varas, o sea, hagámoslo así. Eso sí. Sí, una empresa, comillas, en Miami, que es broker virtual, tiene a su vez los contactos con toda la industria, ¿verdad? Y le dice, Mae, tengo este catálogo de propiedad intelectual, son 10 proyectos.
valen tanto, por ser ustedes los dejamos en tanto, ¿verdad? Empieza la negociación, pero todos tienen que comprarse bajo un contrato anual que cubra al menos, y como la sociedad que está generando la compra del proyecto está en Miami, Panamá, ellos pueden inscribir, estoy pasando como santo, ¿verdad? No me manden después todo, ¿verdad? Porque está metido sobre un proyecto de producción, entonces, bajo la ley, pasa, o sea, que las autoridades costarricenses no pueden decirles, que dicho sea paso, la ley les da ese en el reglamento, les dan la opción de rechazar proyectos, ¿verdad? Ya le toca pelearle a ustedes, ¿verdad? Pero si viene de afuera, es un proyecto de producción, como por ejemplo, pensemos como el seriado de Star Wars, de los Sith, ¿verdad? Legends, donde son 6 o 7 diferentes estudios, con muy diferentes estilos, muy diferentes personajes. Lo que tienen es una marca. Podría ser un white label, allá en Miami, que contraten 10 proyectos acá, que sea bajo la misma sombrilla, y que de esa manera se pueda llegar a los 500,000. Que dicho sea de paso, esto lo estamos haciendo para poder llegar a los 500,000, no porque hecho eso, ¿verdad? Pero tiene que haber una venia del Estado también para entender que eso es así. Nosotros lo ayudamos a poner así para que, por eso está seriales y todo, para que se abra ese portillo. A menos que venga el Estado y específicamente diga, así no se puede, la puerta está abierta. Otra cosa, que dentro de los que hemos estado hablando con Creative Media, con Animation Costa Rica, es generar un fondo, buscar generar un fondo a través del Estado, privado, con ¿cómo se llama? La avenida del Estado, para poder tener un fondo para poder colocar proyectos en preventa. ¿Qué significa? Levantar un fondo para poder acompañar una de las mayores deficiencias, o paliar una de las mayores deficiencias que tiene el estudio que hizo Procomer hace como 3 o 4 años sobre los problemas para entrar a Canadá, que es que no hay fondos para co-invertir. No es lo mismo que coproducir. Coproducir es a través de los fondos públicos y se necesita documentos y tratados internacionales. Mientras todo eso pasa, nosotros tenemos que concentrarnos en co-inversión. ¿Qué es la co-inversión? Es privada, porque se busca son inversionistas. El mejor ejemplo que tengo yo es sobre una posible compra en una tirada en la que yo quedé de finalista, pero que como no tenía un fondo, o sea, no tenía plata para invertir en el proyecto que me estaban dando a producir, lo terminé perdiendo. Lo terminaron ganando los italianos. Yo vine a Costa Rica, pasé por todos los bancos, por eso siempre les digo a estos jugadores, acompáñanos a los bancos. Pero bueno, está bien, vamos otra vez. Porque si vos no tenés garantías prendarias, hipotecarias o fiduciarias, no existís ante el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, cuando yo les decía que es un financiamiento sobre propiedad intelectual, se me rieron en la cara, aun y cuando hay una ley que lo apoya, ¿verdad? Regresé con mi cliente y le dije, mae, no conseguí inversión, pero puedo mejorar el precio. Veamos. Al final lo terminé perdiendo, lo ganaron los italianos, porque pudieron invertir $150,000. Ellos pusieron $150,000, ganaron un rendimiento sobre los 150,000 y se ganaron el proyecto de 500,000 para producirlo. Y eso es una de las deficiencias que ese estudio del señor Apuy de Procomer lo dejó en claro. No existimos ante el sistema financiero nacional, como existe agricultura, como existe pesca. Es más probable que una señora que va a hacer pan le den plata para comprar el horno, porque se lo pueden quitar, que a nosotros un emprendimiento virtual, ¿verdad? Entonces, lo primero que estamos trabajando ahorita, bueno, no lo primero, no trabajando, pero lo que seguimos apoyando es cómo nos hacemos visibles ante el sistema financiero. Cómo conseguimos que nos digan, madre, sí, madre, sí, el proyecto y todo, pero ya te lo voy a comprar. El mismo principio que estamos buscando es como cuando se hace una casa. Porque usted cuando dice, bueno, voy a comprar una casa en un lote en verde, le presta la plata sobre el lote y sobre la casa, pero no existen, ¿verdad?
Entonces es sobre la promesa de que va a existir y físicamente hay un mercado para ello, por si usted no paga, poderlo colocar. Entonces el sector de propiedad intelectual, el sector nuestro, lo que tiene que asegurarse es un contrato, porque eso es lo que usan para poder lograr los créditos. Un contrato de construcción. Nosotros lo que estamos buscando es cómo generar un fondo sobre proyectos en preventa. Alguien que ya vio el proyecto y dijo, me cuadra. Y el piloto, y el letal, y el demo, me gusta. ¿Cuánto vale? $750,000. Perfecto, cuando tengan otra vez. Entonces, llega uno aquí. Es una carta de intención más un porcentaje que tiene que poner la persona, como cuando se hace un first option por un guión, que es como un 5%, más un seguro, que es un completion bond. Todo eso, poderlo traer a Costa Rica y decir, vaya, lo termino y me lo pagan. El momento que usted me financie esa barra. El fondo no financiaría, en buena teoría, el 100%, financiaría un 30% máximo, creo yo. Para que ya usted, con un 30% bajo el brazo, usted puede ir a cualquier feria y decir, maestro, aquí está mi juego, aquí está mi animación, aquí está mi película, tengo un voucher de un 30% del total del valor, me falta el 70%. ¿Entra usted? Me dice que sí. A vos no te van a dar el 30% cuando vas, sino la promesa de que si conseguís el 70%, tenés el 30%. Es un poco producción. Entonces, pero a nivel privado, a nivel de fondo. Entonces, vos puedes llegar y tenés elementos de negociación, que es lo que no tenemos leverage. Entonces ahí sí hay una forma de poder enganchar un proyecto por coinversión para traérselo si fuera servicios o de financiamiento si fuera de propiedad intelectual. Retomando un poco lo que vos decías, el problema es esa internacionalización, es decir, cómo yo vendo eso fuera, porque ahí está el secreto, el secret sauce, ¿verdad? Para que te digan, mae, me encanta tu proyecto, te lo voy a comprar. Sabemos que eso, somos nosotros contra el mundo. Entonces el mundo tiene mucha ventaja porque nosotros somos apenas 5 millones. Pero si llegamos con ya un presupuesto preaprobado, sacamos una ventaja, no mucho, pero algo. Y encima, si ese proyecto llega acá, es candidato a la ley. Es decir, al inversionista se le puede devolver todavía un 11.7. Allá hay un negocio. Los bonos del tesoro están ahora en 4.5 al año. Significa que si usted trae un proyecto de estos y se le devuelve en 6 meses, usted gana un 11.7, que es más del doble de lo que pagan los certificados o bonos del Estado en Estados Unidos. Es un buen negocio. Pero todas estas, yo no sé todo de economía, todo esto lo he ido leyendo, apropiando y revisando. Hay que tener aquí gente que entienda esto. Le hemos pedido a los bancos que se sienten con nosotros a pelotear, pero siempre son, nos ven a nosotros para colocar créditos de pequeña empresa. Eso me da tanta chicha, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que necesitamos es que el Estado se comprometa, y ahí para tener la forma de poder gestionar esa venta, a tener un one-on-one con gente madre. Vamos a hacer un taller de innovación para poder crear esta porque yo no estoy inventando el agua tibia, eso existe. En Estados Unidos usted tiene fondos mucho más sofisticados de inversión de riesgos. Existen específicamente videojuegos. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es, no me prestes plata sobre algo que no existe, que no voy a entregar. Prestarle plata al man que está invirtiendo, porque en realidad él va a quedarse con el proyecto. No es un fondo no retornable, muy importante. Es un fondo de inversión, pero tiene mucha certeza. Si yo lo hubiese tenido, el fondo lo hubiese conseguido, era para Nelvana, la empresa de animación canadiense. Yo hubiera recibido la plata, yo recibí el producto, yo lo tenía ya revendido a Mattel, porque era para animados para YouTube. Todo el mundo gana, nadie pierde. Cuando es especulativo un poquito en la parte de, digamos, de lo que es taquilla, ahí sí hay un juego más complicado. Pero si no somos el que está poniendo plata especulativamente para ver si el retorno en taquilla, todo bien. Si lo que te contratan son servicios, ahí ya está el negocio hecho. O sea, la plata existe. Lo que necesitamos es que ese fondo exista, que no es un fondo no retornable, sino que es un fondo de inversión, que se le devuelve a la persona del fondo con utilidad. Entonces es muy seguro. Ahora,
¡Lindísimo! ¿De dónde sale esa plata? Bueno, eso es lo que estamos trabajando. Cómo generar ese fondo a través de diferentes herramientas, que por ejemplo, en el caso de Centroamérica, hay un fondo que se llama CA Global, que es de inversionistas, de ángeles inversionistas, que lo maneja Procomer. Hay otros fondos en Panamá, no sé la plata que está ahí tan limpiada, ¿verdad? Eso es lo único. Entonces, mejor revisarlo muy bien, porque esto tiene que quedar perfecto, lindo, colrongo, porque es la prueba, es el prototipo de convertirnos a nosotros en individuos rentables ante el Estado, aunque lo seamos, pero lo que no tienen son las certificaciones y los números. Ahí los tendríamos. Pero bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a avanzar. Yo quiero responder como algo relacionado a esa. Dame un momento para terminar la pregunta original. Yo creo que ahí tiene mis notas. Dijimos la pregunta original para darle espacio también a Cora y a Raciel. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos como bloque, ¿verdad? Para cambiar un poco el panorama legislativo, específicamente en el Consejo Municipal. Ahorita la última pregunta que vamos a hacer tiene relación más con el panorama financiero, no específicamente con fondos de inversión, sino más bien con parte de... Pero la parte de esta legislativa, ¿qué piensan ustedes si hay algo más que ustedes puedan ver, además de esta ventanilla única de Procomer? ¿Qué puertas podemos tocar o qué podemos nosotros hacer como bloque en conjunto, ¿verdad? Juntos, para tratar de cambiar esta panorama? El tema de la condición, yo llevo 4 años en la función pública y el tema de la condición del artista es el número 1 desde que entré y es el número 1 actual, la realidad. Y no es una cosa que yo puedo seguir porque es económico. Y yo oigo que se por el momento estoy buscando por dónde irse. Por ejemplo, las patentes, hay municipalidades que entregan patente no domiciliaria. Es como entregarle a una empresa. Y la patente no domiciliaria no necesita permiso sanitario de funcionamiento. Entonces no hay que ir al Ministerio de Salud. La misma municipalidad traiga un documento que dice que no necesita permiso sanitario. Y más allá, hay municipalidades, y lo que es como la municipalidad de Cartago, que no cobra esa patente si son pymes o micropymes relacionadas con sectores de la economía. Pero que cada municipalidad funciona diferente. Entonces quiero salir de Cartago. Ese es el... Y eso está sucediendo. Todas las empresas audiovisuales se están yendo a sacar patente a Cartago. Que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Yo prometo que la MUNI de San José. Facilísimo la patente de cualquier. No, No domiciliada. no, es patente no domiciliada. Es patente no domiciliada. Pero sí que estamos intentando hacer que también la municipalidad de San José, que es la más grande del país, se sume a esa iniciativa y que no solo sea la cantidad, MUNI funciona de una manera diferente. Y, por ejemplo, en el sector audiovisual funciona. La mayoría son no domiciliadas, no tienen un espacio físico. La mantención es una empresa de una persona que lo que hace es encadenar. En términos de contratación pública es subcontratar. Subcontratar aquí. Yo no tengo empleados en la caja. Sí, mi patente es de cuando había que tener estudio, entonces ahí está todavía. Pero me voy a pasar. Pero es nunca más garantía porque la condición con la caja es una cosa que es como yo he estado con Johnny y con Alfredo viendo a los bancos, chocamos con pared siempre, hemos ido al Banco Nacional, o sea, estatales, privados, y siempre chocamos con es que la propiedad intelectual no es garantía. Entonces les voy a pasar aquí al departamento de pymes y pymes para que se haga crédito. Siempre llegamos a lo mismo. Entonces ya llegamos a la conclusión de que ya hemos con todos los bancos y con todas las instancias, esto tiene que ser una cosa que parta de un escalón superior. Un escalón superior y el lobby tiene que ser continuo directamente. Contigo directamente es a nivel ministerial y como ha hecho el movimiento sector cultura que se sacó del ministerio y fue la razón presidencial del gobierno pasado, pues lobby con En el caso de la asamblea, perdón. Creo que
hay muchas cosas que se pueden hacer, evidentemente, y dar una respuesta así como de la estrategia. Es complejo porque lo que estamos es identificando como los puntos de dolor que compartimos. Y evidentemente hay gente y asociaciones que han avanzado y que tienen mucho más claridad en eso. Lo que a mí me parece como revelador de esto es la necesidad y la importancia de conocernos, de compartir, de tener un mismo piso, de nivelar, ¿verdad? Porque, digo, vamos a hablar de 50.000 cosas y podemos seguir hablando, pero yo digo, cuando vos decís, bueno, ¿cuál sería la recomendación? Y todo, yo digo, tenemos que sentarnos, yo no me siento como capacitada o preparada para decir lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que creo es que tenemos que tratar de ver todo para sacar ideas concretas y hacer un plan estratégico que apunte a las cosas que vemos que son comunes en el sector del audiovisual, de la televisión, de la publicidad, de la animación, del videojuego, de este clúster que estamos hablando, ¿verdad? Con relación a la caja, con relación a Hacienda, con relación a los permisos. Entonces, ponernos objetivos como concretos que trasciendan el sector. Si ya en los sectores no es, incluso en cada uno de estos sectores hay como subsectores, no solo unirnos, que estos sectores están más unificados, sino... Con Procomer recientemente pedimos una reunión a principios de año porque estaban un poco desordenadas unas cosas. Entonces, conversando con Alfredo y con Claudio, llegamos a la conclusión de que tenemos una reunión, ya se la ponemos a Laura López. Y entonces nos reunimos y dijimos, bueno, vean, ahora es así. Resulta que esta cantidad de plata está yendo por acá, esto está sucediendo, esto está haciendo, al final, dentro de esa reunión, lo que logramos fue quedar como un ad honorem consejo consultivo, donde está Animation Costa Rica, Creative Media y nosotros, para poderle aconsejar, no vincular, a aconsejar al Estado sobre lo que al sector privado del entretenimiento de servicios digitales le interesa, ¿verdad? Y de todo lo que se nos pueda sumar. Nos adelantamos a los más. Y entonces ahí nos paran bola. Realmente hemos tenido unas reuniones interesantes. Hay que existir, pero por eso digo, lo primero es entender, digamos, de cada uno de estos subsectores, quién está adelante en qué, cómo aprovechar, cuál tiene que ser el interlocutor y unirnos, ¿verdad? Como las bolitas de mercurio, o sea hagámonos uno solo. Lo que sí dejamos en lo que claro, nos funcione, o sea, hay que poner una agenda común. Sí, exacto, la agenda común, porque hay cosas que necesita Animation que yo no, Exacto. pero que son importantes para ellos dentro de mis posibilidades y que no me pueden llegar dentro de la cámara, yo apoyo, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, en esos puntos, en esa matriz de intereses, en donde convergemos, es el río. Yo creo que, digamos, yo ofrezco como que en el parque, en algún lugar, podamos tener un espacio para ver cuáles serían los subsectores, las cámaras o los... Y que podamos hacer un taller que debería ser como bien dirigido por alguien que tenga una metodología que nos permita tratar de salir con algo concreto, de unos compromisos de decir, si nos vamos a encerrar y vamos a decir cuáles son los puntos de dolor, te vamos a salir con 3 o 4 acuerdos que podamos, ¿verdad? Porque para porque uno se pierde y creo que lo que es momento de ser como muy pragmático y tratar de aterrizar en algo estratégico. Yo tomaría esta oferta y lo usaría. Y de parte de Cante, estaríamos Ustedes ahí. están, Supongo que no te estoy quedando al baile, pero ¿qué decís vos? Totalmente. De hecho, hay varios temas y también yo estoy que me muerdo los labios. Me quiero poner una silla ahí. Pero ya hablé mucho. Entonces, y me parece muy importante escucharlos a ustedes. Entonces, definitivamente tendríamos que sentarnos, como dice Laura, y empezar a ver esas experiencias para que políticas. Ahora, hay experiencias de gente que ya ha pasado por ahí. Lo digo porque hace Gabriel ahí en Intretec, y en resumen, pues estamos buscando un poco a un representante de Chile
estuvo en el grupo que conformó el fondo Corfo, Corfo. que Tenemos básicamente es como nuestro Paulo, pero con esteroides, ¿verdad? Corfo es... Y todo el bagaje que viene detrás, que es a nivel industrias creativas, naranja, no todos los nombres que queramos ponerles ahí, que ya sabemos que estamos trabajando acá, el 4.0 y todo, y cómo llevaron todo eso para que fuera de interés gubernamental. Y que eso fue lo que hizo que desde hace años para acá Chile empezara a caminar en ese camino. Entonces yo creo que todo esto hay que compartirlo para empezar a... Hay que ponerle una fecha, tratar de, en un documento compartido o algo, tratar de ver cuáles son los temas para venir, entender cuáles son propuestas y hacer algo que sea muy operativo para tratar de, digo, y deberíamos terminar el año con algo. Yo creo que es importante que se sepa, porque se está hablando también de requisitos para el acceso a los fondos, por ejemplo, del FAUNO, a los fondos públicos. Sí se exige en el sector audiovisual que sea una empresa conformada, pero no se exige patente, permisos sanitarios. Y además, los fondos pueden funcionar de dos maneras, o ese fondo le puede permitir terminar el proyecto, si es un proyecto pequeño, o muchas veces también es un capital semilla que luego permite que yo tengo plata en mi país para luego ir a buscar fondos a otros mercados. Y para cerrar aquí, lo que les decía, tomar esta oferta que está haciendo Laura, hay que tomarla para poder sentarnos a hablar. Vean, el Estado no es el facilitador. Realmente las decisiones para dónde van las empresas es del sector privado exclusivamente. Entonces, el Estado está para ayudar en todo lo que nosotros definamos, porque, conversando ahora, ¿cuántas mesas sectoriales hemos ido? ¿Cuántos seminarios hemos estado? Entonces, no es menospreciar. No, totalmente. Pero eso es operativizar lo que el sector privado identifica como necesidades primordiales, ¿verdad? Entonces, muy en el fondo, bueno, para nadie es un secreto que Camtec he estado distanciado del Ministerio de Cultura, te cuento. Sí, está, pero bueno, entonces, si durante 10 años hemos andado en lo solitario y hemos logrado lo que hemos logrado, sería más rápido con el Estado, pero si el Estado no quiere, estamos con la parte privada del Estado, que es Procomer, que también ayuda. Entonces, las ofertas que vengan para poder agilizar eso de parte del gobierno, hay que tomarlas, porque no es siempre, ¿verdad? Yo no soy gobierno, ¿verdad? No soy gobierno. Pues, Yo trabajo por una fundación, digo, y eso es importante para todo el mundo acá que entiendan, digamos, la particularidad. Este espacio es un espacio del Ministerio Público. Es gestionado por una fundación que gestiona este proyecto, que recibe transferencias del Ministerio. Y sí decimos somos un proyecto del Ministerio, pero no lo hacemos como funcionarios públicos, sino como funcionarios de una ONG que tiene su agenda de desarrollo humano, de desarrollo sostenible, tenemos nuestra agenda propia, que trabajamos con todas las administraciones que nos toque trabajar, porque esto es estatal, y nos interesa trabajar con lo público, porque con lo público es con lo que uno puede lograr verdadera incidencia para cambiar cosas. Mira que desde lo privado, aparte de hacer negocio, no podemos cambiar la vida del mundo. Y un poco aspiramos a cambiar no, pero sí tenemos una parte de músculo, ¿verdad? De más cerca, y también aquí con el centro de cine, o sea, estamos, es un buen mix. o sea, Es lo un buen que mix. hay que De hecho, entender, están ubicados así, privados y públicos. exactamente. Privado, semi y público. Algo que yo quería también como responder todos y rápido para el espacio. La gran mayoría, una cosa es muy diferente como un tema de IP y una cosa muy diferente es como un servicio, ¿verdad? Sí, es todo. Te voy a hablar un poco del tema de servicios y muchas veces cómo se pagan estos contratos como $8,000. Por ejemplo, los videojuegos sí hemos movido contratos de 500 y muchos miles aquí en Costa Rica. Y es que no necesariamente para hacer negocios en Costa Rica no necesariamente tenés que estar registrado en Costa Rica.
sociedad. De hecho, hasta el mismo Procomer te lleva de la mano si vos querés registrar empresa afuera. El mismo Procomer, y ahí me hinchas y escuchas, el mismo Procomer te dice muchas veces, tu corte, regístrese afuera, ¿verdad? Regístrese afuera. Porque es más sencillo todo. Entonces yo puedo estar aquí y tengo que comprar mi empresa afuera. Y las grandes empresas, cuando te traen a vos a la mesa estos contratos de $1 para arriba, uno quiere pagar impuestos. De hecho, todas las grandes empresas triangulan demasiado las platas. Por ejemplo, un caso específico de Frank. Tuvimos un cliente que tenía la oficina en París, estaban registrados en Hong Kong, vamos con la oficina en Dubái y nos mandaron la plata desde Malta. Desde Malta, la isla de Malta. Desde Malta. Es un paraíso fiscal, ¿verdad? Y hemos trabajado con empresas que están registradas en Andorra, que tiene el 4% de impuestos. Inclusive hay estados en Estados Unidos, creo que en Wyoming, 0% de income tax, y si te pasan plata por deal, eso es jurisdicción de nadie, esa empresa no pagó impuestos, no pagas impuestos, nadie pagó impuestos. De hecho, las grandes empresas, si vos le das un incentivo o no le das un incentivo, o sea, si le decís que tiene que pagar más del 0% de impuestos, te van a elegir. Nadie le puede pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, hay muchas otras maneras como de... no les estoy diciendo que lo hagan así, nada más les estoy diciendo cómo pasa en la vida real en la industria. Luego, con respecto a fondos y de que tal vez las entidades privadas no generan un cambio en la vida, ahí en eso sí yo estoy de acuerdo. Por año vamos a realizar una iniciativa, una incubadora que ya tiene el apoyo de 4 diferentes organizaciones, desde Rocky, Plugin Digital, Gerasi. De hecho, hace poco, mi primer él la incubadora global de IGDA, y es una incubadora que básicamente está siguiendo el modelo del que utilizó el Eurogames Fund Club, un amigo del presidente de esa incubadora, que se llama Jürgen Gratz, es francés, y es que básicamente con Friends and Family levantaron un montón de capital para empezar a tirar empresas, sin ninguna traba, o sea, es capital de riesgo total. Sí, claro, ¿no? Y aquí lo estamos haciendo. Tenemos, digamos, esta incubadora que se llama India, cuando se llama India Island, la vamos a anunciar probablemente para marzo. Va a tener el apoyo, marzo del otro año, va a tener el apoyo de 5 regiones que están metiendo cash por ahí, y el resto de los fondos lo queremos levantar con ustedes, $200 por ocupa, porque ustedes suman $200, lo multiplican por 500 soles, son $100,000 para invertir en algo, ¿verdad? Así se fundió el Eurofunds Game Club, ¿verdad? También hablamos con Jerry Peca, que es el presidente de la SODEF, pero de Europa, de la Federación de Secretarios. Y le que ese modelo es súper utilizado por allá, entonces acá. Así que vamos a tener un fondo en Costa Rica que va a dar $50,000 libres de polvo y paja, porque los otros 50,000 es porque hay que mantener Costa Rica, hay que mantener la incubadora, y hay una serie de gastos de desembolso y toda la cosa, pero todo se lo va a comer la incubadora. Para ustedes va a ser, tomen $50,000, hagan algo. Y si salió bien y si hizo plata, bien, y si no, también. Y la idea es replicar eso en nuevos años, para empezar a generar contenido en Costa Rica. Contenido. Y cultura es un tema también, porque no es factible, no hay... Claro. Y no lo vamos a pasar por nada de gobierno, porque es pura traba. Yo hice una película con fondos privados, no existía el Fauno todavía, y se hizo en coproducción con Media, que parte que tuvimos, pero toda la plata que levanté fue de privado, con promesas de recuperación, $1,500,000 levanté, por supuesto, no le volví a nadie, pero medio peso. Pero la intención era, o sea, los cálculos no eran especulativos, es realmente claramente se plantea como que es una inversión de riesgo, ¿verdad? Y nos basábamos, y bueno, era una película con estas características, era de García Márquez, era con tal cosa, podía ser, tocó un momento además complicado en la economía mundial y todo, pero no existe, digamos, la cultura del fondeo de llegar a empresarios. Y yo digo, sí, bien que esté pasando cosas de otros lados, porque además aquí hay gente con plata. O sea, a los que hay que llegarles con estas propuestas, porque tiene que haber
necesitamos que pase la actual oficina de dibujo. Exacto. Y volvemos al primer Exacto. punto ahí abajo, Exacto. así se ve. Exacto. Y volvemos al Bueno, primer esa fue punto. otra cosa que Patricia me dijo, que dentro de todo este tema, el director ejecutivo, ¿verdad?, de ofrecer continuidad y ser un poco esta casa que pudiera acoger a este sector, que también pusiéramos y hiciéramos todo lo que fuera necesario para apoyar la ley de cine bajo lo que vos nos dijeras, para que no sería necesario, ni mucho menos, pero esa ley de fomento, o sea, ley de cine, ley de fomento de la industria audiovisual, no se llama porque está como bueno, ley de cine audiovisual, aparte de crear un fondo, ¿verdad?, da incentivos a la inversión privada, como existen en Colombia y en otro montón de lugares. Uno puede traer a inversionistas sabiendo que lo que ponga en la película va a ser deducible impuestos en un porcentaje, en miles de fórmulas. Pero bueno, dentro de eso, esta ley creo que tiene que ser. Y eso nos devuelve al primer punto, ¿verdad? Hay gente con plata en Costa Rica, pero si la industria no está legitimada, si no nos conocen al interno, entonces No, hay que hacer negocios. hay que trabajar. La tercera pregunta la vamos a reservar para esa mesa de diálogo que vamos a armar, que tiene que ver un poco con alfabetización en el sector financiero. Nosotros estamos haciendo algunos movimientos para mejorar la situación con Banca para el Desarrollo, específicamente con el Fondo no reembolsables, que queremos participar a más gente en esa iniciativa para tener la mayor cantidad de voces y tener la estructura más noble posible y tener mejores opciones. Ahorita el problema es que las opciones que tenemos no son compatibles. Están diseñadas para. Y yo le decía, perdón que te meta la cuchara en eso, pero que el parque, que no sé, o sea, la fundación, esa gente tiene energía, es un operador financiero de Banca del Desarrollo. Lo ha pulseado por años y ahora por primera vez tuvo los para entregar y para administrar. Entonces, recibir, digamos, esta capacitación. Lo que tenemos que hacer es mapear todo, como tenía un poquito Alfredo sus diapositivas. Existen estos lugares, esto, porque también en el caso de Pero los contras, los estos. exacto, que el propio tiene sus problemas, etcétera. Campi, se acaba también, pero se acaba el año pasado de certificar con el SRD y tiene el programa Scale Up, que es incubador, que es de 10 millones de colones, pero tiene que pasar por el proceso de preparar las empresas para ese salto, ¿verdad? Y el año que viene ya se está planteando el de 80 millones de colones, que es para aceleración, porque ahí es donde estamos todos pegados, ¿verdad? Tenemos el gasto de arroz y frijoles, pero no tenemos el excedente para poder hacer las inversiones necesarias para brincar al siguiente nivel. Y eso es, la cantidad de fondos de inversión que hay para el país son para incubación, pero muy pocos para aceleración. Es ahí donde la mayoría de nuestras empresas tendrían más oportunidad. Es exacto cualitativo. Terminamos aquí. Quedamos entonces con esa cita que pero a mí estamos muy cerca de finalizar el año, pero si Yo pudiera que sea ser, antes de terminar el año. sí, ¿verdad? Como para, o sea, puede ser algo simple, pero tratar de ponernos de acuerdo. Yo sí creo, bueno, eso lo podemos hablar, pero que sí tendríamos que tener alguien que, como Clara, haga un taller así como Sofía, que hace esos talleres. O no sé, digo, ¿verdad? Esos talleres que son participativos, de que salga con. Exacto, pero tiene que ser algo simple. Sí. Y participativo, Sí. Bueno, pero sí con, ¿cómo se llaman los actores clave? sí. Porque yo he estado en mesas en que es tan participativo que no se llega a nada. Entonces, Ejecutivo. Total. No, en este caso, como que, o sea, que sea con las asociaciones que ya están, que hay representantes que no existen. Y por supuesto, hay bares abiertos donde nos echamos una Coca-Cola entre los compañeros, ¿verdad? De las demás asociaciones, a las cuales por supuesto están más que invitados, en las que entre un chiflijo y otra cosa sale una buena idea, que después ya se operativiza de una manera. En bares es donde yo más negocios he hecho. Por supuesto. Eso es real también. muchas gracias. ¿Puedo agregar algo perdón, es que no quiero dejar pasarle la oportunidad para todos los presentes?
Lo que se está hablando acá básicamente es de dos caminos que van en paralelo, en conjunto. La parte privada, la parte estatal, como hacemos todo en conjunto. Definitivamente tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos desde el punto de vista privado, que es el que nos hace manejar todo con aceleración, ¿verdad? Mucho hacia afuera, es por precisamente un poco esa naturaleza que tenemos. Pero si vemos en otros países donde ha sido exitoso todo esto de las industrias creativas que sí se convierten en industria, son autosostenibles y demás, porque trabajan en conjunto también con la parte estatal, con la parte gubernamental. Entonces yo lo que les digo es, no olvidemos ir trabajando en paralelo la parte también estatal, porque la ley de cine es importante, pero vayamos a aprovechar todas esas herramientas a nivel privado, porque las necesitamos sí o sí. Y lo que pasa es que la parte estatal es un poco más compleja en el sentido de que hay muchos protocolos y cosas que necesitan tiempo. Entonces ahí es donde exacto, burocracia, sí, gracias. Es que es burocracia. Entonces, que con el tiempo se tiene que ir curando. Y esperamos llegar ahí, pero yo creo que sí es importante saber que está en paralelo para que no aflojemos el hecho de que solo nos vamos a dedicar a la parte privada y vamos y no vamos a darle tiempo también a la parte estatal, que es importante, porque eso es lo que nos va a importar como país. Estoy de acuerdo. Queremos que sea así. Démosle un aplauso a nuestros